Buenos días. Alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda Liébana. Director del Centro Sefarad Israel y jefe de la delegación española ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, Miguel de Lucas. Señoras y señores, el 27 de enero ha sido designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad, y por la Unión Europea como el Día Europeo de la Memoria del Holocausto. En nombre de la Comunidad Judía de Madrid, quiero manifestar nuestro agradecimiento al alcalde por hacer posible este acto de conmemoración y en especial teniendo en cuenta las circunstancias COVID en las que nos encontramos, pero hemos encontrado la fórmula de poder reunirnos hoy. Ante todo, quiero expresar en nombre de la comunidad judía nuestro más sentido pésame a todas las familias que han perdido a sus seres queridos durante esta pandemia. Hoy estamos cumpliendo el mandato de no olvidar, Yizkor en hebreo. Nuestra obligación es recordar, porque es la forma de evitar que vuelva a suceder. Debemos aprender de los peligros que derivan de la persecución de las personas por motivos de raza, origen étnico, religión o convicciones políticas. La barbarie de la Shoah fue un proceso pensado, diseñado y planificado por el gobierno legítimo de la Alemania de Hitler, el país más civilizado de entonces. Utilizaron los recursos del Estado y fue ejecutado por funcionarios civiles y militares y por gente normal, como ustedes y como yo. La Shoah exterminó a 3/4 partes de los judíos de Europa, 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, por el mero hecho de ser judíos. Nuestro recuerdo también va dirigido a los cientos de miles de gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, republicanos, masones y disidentes políticos. En estos últimos 2 meses nos han dejado Isaac Reba y Anet Kabeli, ambos sefardíes y originarios de Salónica, supervivientes de la Shoah. Se esforzaron valiente y generosamente hasta el final de sus días en recordar, en relatar en colegios y actos de recuerdo de la Shoah las vivencias dolorosas que les tocó vivir. Cada vez son menos los testigos que permanecen en vida. El COVID tampoco ayuda en esto. Debemos asumir el deber que ellos asumieron y convertirnos desde ahora todos nosotros en testigos. Afortunadamente, hubo gente buena, los justos entre las naciones, que arriesgaron su vida sin esperar nada a cambio, como nuestro diplomático en Hungría, Ángel Sanz-Briz, y otros que dieron protección a judíos. Sin embargo, aún hoy se asesina a judíos por el mero hecho de ser judíos, como en Estados Unidos y en otros países, y también se deslegitima y demoniza al Estado de Israel. Debemos permanecer atentos y reconocer las señales que lo anuncian, para erradicarlas cuando aún estemos a tiempo. Como dijo Jan Karski, justo entre las naciones, todo empezó con algunas pequeñas cosas. Además de recordar, debemos educar en el respeto, en los colegios y en la familia, para nunca dejar de ver en el otro a nuestro prójimo. El profesor es el primer vínculo, ya que la educación, información y el conocimiento de esta tragedia europea son el mejor medio para intentar evitar la repetición de la Shoah. Así estaremos más cerca de que el nunca más sea cada vez más cierto. Cuando nos planteamos cada año el Centro Sefarad Israel y la Comunidad Judía de Madrid cómo organizar la agenda de actos de memoria del Holocausto que tiene lugar en el mes de enero, en el entorno de la fecha del 27 de enero como conmemoración de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau, siempre hacemos gestiones previas, siempre intentamos que los ayuntamientos, los parlamentos autonómicos, el Senado de España y otras muchas instituciones tengan conciencia clara de la importancia de estos actos. Y este octubre fue diferente, porque sabíamos y éramos conscientes de que este enero también iba a ser diferente. Y nos planteamos una cuestión, y la primera cuestión es, ¿seguimos adelante con la agenda de actos? Y decidimos que sí, que debíamos seguir adelante con la agenda de actos. Y a medida que se acercaba el momento, íbamos hablando con las instituciones y manteníamos esa idea, y manteníamos una filosofía, que es, la memoria es frágil y efímera. Debe ser, por tanto, cuidada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pierdan los hitos de referencia.
Y que si un ayuntamiento, un parlamento autonómico, una institución, un instituto ha hecho un acto de memoria otros años, que haga todo lo posible también por este año, que es un año difícil, diferente, pero no perder la referencia. Y en eso quiero agradecer especialmente a Boadilla del Monte, a su alcalde y a todo el ayuntamiento, que hayan sido responsables y hayan querido mantener esta referencia. No es lo mismo que otros años, no estamos en el maravilloso Palacio de la Entrada, con jóvenes, con intervenciones musicales, pero estamos aquí, y es lo importante, no perder esa referencia. Y creo que eso es un acto de enorme responsabilidad, para que el año que viene, si es posible, volvamos a nuestra agenda habitual. Hoy también recordamos muy especialmente, lo ha dicho Estrella Bengio, a dos personas muy queridas y que nos han dejado recientemente. Ambas dieron testimonio de su trágica experiencia en los campos de concentración o de exterminio. Se trata primero de Isaac Reba. Isaac Reba era un niño de Salónica que fue deportado al campo de Bergen-Belsen. Es un caso peculiar, porque Isaac Reba era un sefardí con nacionalidad española. Y un diplomático español, Sebastián de Romero Radigales, que era el cónsul de España en Atenas y en Salónica, se empeñó en dar argumentos jurídicos a la Alemania nazi para decir: este niño y su familia, y un grupo más amplio, han sido deportados injustamente. Y este diplomático, con esa tenacidad y con argumentos jurídicos, consiguió algo muy curioso, que es que el Tercer Reich le diera la razón y le pidiera disculpas. De manera que ese grupo de 300 sefardíes que habían sido deportados a Bergen-Belsen fueron llevados a la frontera española y entregados a las autoridades españolas con una nota de disculpa, algo realmente notorio. Ese niño, que era entonces Isaac Reba, que llegó en ese tren a España, recuerda especialmente esa noche por algo que recuerda a un niño de 9 años, que es que le dieron un tazón de leche y un plátano. ¿Qué podía haber él pensado el tiempo que había estado en el campo de concentración, de la experiencia que era tener un plátano entre sus manos? Con sus 85 años, hace poco, nos volvía a contar esa experiencia, es decir, lo que él sintió al tener eso entre sus manos. Los nazis no triunfaron con Isaac Reba. Isaac Reba fue un hombre profundamente feliz, superó ese trauma, tuvo una familia plena, una familia muy feliz y además una carrera profesional. Llegó a ser ingeniero de la Agencia Espacial Europea. Y cuando se jubiló tomó una decisión: yo quiero honrar a la persona que me ha salvado la vida. Y dedicó todo el resto de su vida a que Sebastián Romero Radigales fuera declarado justo entre las naciones, el título que se da a aquellas personas que salvaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo consiguió, yo tuve además el privilegio de acompañarle ese día, y en septiembre de 2014 en Jerusalén él fue testigo de cómo se entregó el diploma de Justo entre las Naciones a la nieta de Sebastián Romero Radigales. Y en segundo término, Annette Cabelli, también una niña sefardí de Salónica, que en este caso fue a Auschwitz-Birkenau. Fue acompañada por su madre y al llegar a Auschwitz-Birkenau, en la señal de un dedo decidió vida o muerte. Annette fue por una fila, su madre por otra. Su madre murió ese mismo día en la cámara de gas. Años después, Annette, cuando venía aquí a España, fue recibida por Su Majestad el Rey, porque ella además había recibido la nacionalidad española conforme a la ley de sefardíes, y enseñaba su pasaporte al rey. Y le decía: señor, no es por mí, es por mi mamá, la pobrecita, que quería haber venido a España y que desgraciadamente murió en Auschwitz en la cámara de gas. Tenemos una enorme responsabilidad en distintos niveles. El Holocausto tiene una serie de peligros que están siempre ahí. El primero es el negacionismo, que es aquellos que niegan la mera existencia del Holocausto. Esto, aunque los hay, pero es tan burdo que se descalifica por sí mismo. Hay otros dos peligros importantes en estos momentos que son más acuciantes. El primero de ellos es la distorsión, que sería algo así como difuminar la memoria del Holocausto o mezclarlo con otras causas o decir que todo es Holocausto. No, el Holocausto es un acto único, que debe ser recordado como tal y no debe ser comparado con otras cosas, porque no hay nada comparable al Holocausto. Y en último término, la banalización, que no es tan grave, pero puede llegar a tener consecuencias graves, y que son las chanzas, los chistes, las palabras fáciles. Estos son los riesgos principales a los que nos enfrentamos. ¿Cómo luchamos contra ellos? Como lo venimos haciendo desde hace tiempo, con educación, información y sobre todo con la paz y la palabra. Son armas poderosas y además hemos renunciado a otras, y con esas armas volveremos a vencer a la intolerancia. A continuación, procederemos con el encendido de las 6 velas en memoria del Holocausto. La primera de ellas, en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en guetos, persecuciones y campos de concentración. La segunda, en memoria del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis. La tercera, en honor y en memoria de los miembros de las diferentes minorías que padecieron la barbarie nazi,
gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, republicanos españoles y otros colectivos. La cuarta, en nombre de toda forma de resistencia y en honor a los justos entre las naciones y a aquellos a quienes, a riesgo de sus vidas, salvaron a miles de perseguidos. La quinta, en honor a los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora. Y por último, en honor a la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. A continuación, procederemos a guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas de la Shoah. Doña Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, don Miguel de Lucas, director del Centro Sefaradi Israel, queridos vecinos. El pasado miércoles 27 de enero conmemoramos el 76 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Fue en esa fecha cuando el mundo pudo conocer y comprobar el genocidio de millones de judíos a manos del régimen nazi. Por ello, y a pesar de la grave situación en que nos ha instalado el coronavirus, no hemos querido dejar de recordar ese día con este pequeño acto en mi despacho. Un día que queremos subrayar en el calendario porque a pesar de la pandemia no hay virus más peligroso que el odio. Un odio que además siempre busca pretextos y excusas para volver a instalarse en las sociedades y que se propaga más fácilmente en los momentos de crisis. Como bien escribió Hannah Arendt, la mayoría de los que participaron en el exterminio nazi no eran pervertidos ni sádicos, sino que eran y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Esta normalidad es mucho más aterradora que todas las atrocidades juntas. La reflexión de esta filósofa judía nos debe llevar a considerar que ni la masa, ni la tribu, ni siquiera la obediencia pueden justificar la dejadez ni la omisión contra el odio. Por ello, y conscientes de nuestra responsabilidad como ayuntamiento y de la mano de la Comunidad Judía de Madrid, queremos recordar cada año las consecuencias de la barbarie nazi. Recordar los efectos de las ideologías totalitarias y excluyentes para evitar que los momentos más negros de la historia de Europa se repitan. Por este motivo son tan importantes actos como los de hoy, actos que sirven para mostrar nuestro rechazo a la odiosa mentalidad que justifica el antisemitismo, para no olvidar todo el dolor, el horror y la destrucción que la deshumanización del otro puede causar, para comprometernos con la defensa de nuestras instituciones democráticas, de las que depende la libertad y dignidad humana, que son dones por los que siempre habrá que luchar. No penséis, y con esto acabo, que lo más preciado que tenemos nadie nos lo va a querer robar. Por ello, y más que nunca, hay que estar alerta contra los ladrones de la convivencia, de la paz y del respeto. Ellos nunca descansan. Pero que sepan que nosotros tampoco, al menos en este ayuntamiento. Muchas gracias.